Marcos capítulo 8, versículo 31, dice la escritura así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Oremos. Padre, gracias por permitirnos entrar a estos días tan sublimes como pueblo de Dios. No solamente el poder marchar día a día en la cotidianidad, sino apartar días específicamente, Señor, para enfocarnos un poco más y evaluar nuestras vidas en base a tu palabra, para precisar dónde estamos, qué hemos hecho, qué tanto hemos avanzado en nuestra relación contigo y qué tanto hemos correspondido a lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te ruego que los siguientes minutos sean gratos a nuestro espíritu y que el tiempo no sea impedimento para que nuestra carne o nuestro cuerpo, Señor, pueda someterse o sujetarse a lo espiritual. Te ruego pues por estos momentos, ayúdanos, Señor, a poder enaltecer tu nombre a través de la predicación y que podamos ser edificados como pueblo amado de Dios. Pero también, Padre, permítenos amarte más en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro. Amén. Dice el versículo 31 que el Señor comenzó a enseñarles, y dice la Escritura que les enseñó sobre la necesidad de que el Hijo del Hombre padeciera. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Hay otro pasaje paralelo que indica que les enseñaba al pueblo, es decir, a sus discípulos, de manera más precisa, más clara. Cabe recordar que el pueblo o los discípulos del Señor en ocasiones no entendían muy bien las enseñanzas del maestro. De por sí el pueblo tenía sus ojos cegados, dice la Escritura, para que viendo no vieran y para que oyendo no entendieran. Sin embargo, los discípulos tenían esa confianza de llegar al maestro y decirle: Señor, ¿por qué no nos explicas lo que acabas de enseñar? Pero en este caso, cuando el Señor comenzaba a enseñarles y comenzó dentro de su ministerio tiempo atrás o tiempo previo a su padecimiento, comenzó a ser claro en que el Hijo del Hombre, como se hacía él llamar y como se le llama en la Escritura, era necesario que fuese entregado y padeciese mucho. Dice la Biblia, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Pero además de eso, dice la Escritura y la enseñanza del propio Señor, y ser muerto. La historia la conocemos, por supuesto, y resucitar al tercer día. Los pormenores de la crucifixión los conocemos, y no en base a un guión cinematográfico, los conocemos en base a la palabra de Dios, la cual nos es suficiente para crear en nuestra mente ese escenario definitivo y claro y contundente de lo que Dios desea que usted y yo entendamos respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a los padecimientos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tuvo a bien padecer y estar dispuesto por amor a usted y por amor a mí. Lo interesante, hermanos, de las palabras de Cristo fue que Él expresó y dijo que les enseñaba, les recordaba de tiempo en tiempo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer y ser muerto. Hay una palabra que debería de llamarnos la atención y lo hace la palabra de Dios. Dice que era necesario que padeciese mucho. No solamente que fuera desechado por ahí, lo tuvieran en poco, no, dice padeciera mucho. Y no solamente
padeciese, sino que fuese desechado a tal punto que lo llevarían a la muerte, lo asesinaría el pueblo judío. Pero era necesario. Era necesario. Cristo le declaró a sus discípulos, a sus seguidores, no solamente a los que él escogió, aquellos 12 para que estuviesen con él, sino a los discípulos, incluyendo los apóstoles, que a otros más que creyeron en él, en el Señor Jesucristo, les recordó y les declaró que era necesario que padeciese, fuese muerto en manos de pecadores. Algo necesario, hermanos y muchachos, es que forzosa o inevitablemente ha de ser así o debe suceder de tal manera. Algo necesario, repito, es que forzosa o inevitablemente ha de ser o debe de suceder. Lo que el Señor estaba declarando a sus seguidores, a sus discípulos, era que como era necesario, les estaba diciendo, así debe de ser, forzosamente, inevitablemente tiene que ser así y así será. Lo que Jesús les recordó a los suyos era que su muerte era inevitable, ineludible, y que inevitablemente moriría para salvar así de esa manera a muchos, y por la abundancia de su gracia muchos recibirían el don de la justicia de Dios. Era necesario, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales líderes religiosos, por aquellos que estaban llevando la estafeta o la batuta respecto a la religiosidad en medio de un gobierno ajeno al propio de los judíos, me refiero, donde gobernaba e imperaba Roma. Pero no solamente tenía que padecer, sino debería ineludiblemente, forzosamente, inevitablemente morir. La necesidad de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, si la vemos de esta manera, si su nacimiento es un acto maravilloso, la muerte del Señor se complementa, viene a complementar lo maravilloso de aquella historia de amor para con nosotros. Vamos a ver 3 motivos por los cuales era necesario que Cristo muriese. Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. El primer motivo por el cual era necesario que Cristo debiese morir es sencillamente porque así tenía que ser. Porque tenía que morir. Si me acompaña a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, verso 22. Era necesario que Cristo muriera porque tenía que morir. La Escritura nos recuerda y nos dice que sin derramamiento de sangre no habría perdón o remisión de pecados. Tenía que ser así. Ya estaba declarado, ya estaba establecido. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice la Escritura lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así tenía que ser. El Señor Jesucristo, en su mente todopoderosa y presciente y de todo conocimiento, no tenía que darles explicaciones a los suyos. Sencillamente les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto, pero va a resucitar al tercer día. ¿Por qué era necesario? Tenía que morir porque debía morir para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Esto nos lo recuerda también de una manera muy particular el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, con las siguientes palabras:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo debía morir porque sin derramamiento de sangre no habría perdón o remisión de pecados. Pablo lo recuerda y lo dice, somos perdonados, somos salvos por medio de su sangre. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, Colosenses 1:14, las mismas palabras, o por lo menos muy semejantes. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el rescate, la compra, la liberación mediante el pago de un rescate, dice, por su sangre, la remisión o el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, más adelantito en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, las palabras siguientes las menciona el apóstol Juan. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y así pudiésemos buscar en la palabra de Dios y trasladarnos de uno a otra página, recordando que sin el derramamiento de la sangre propiamente del Cordero de Dios, no habría perdón de pecados. Tenía que morir. No solamente porque sin el derramamiento de sangre no hubiese remisión de pecados, sino porque a través de la muerte del Cordero de Dios fue la única manera que se satisfizo la justicia divina. Romanos 6:23, conocemos este versículo, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos, estoy leyendo es el 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Donde hay pecado, hay una consecuencia y es la muerte. Se debe pagar el resultado del pecado. Sin embargo, Dios demandó la muerte por el pecado. Lo vemos en la Escritura, porque la paga del pecado es muerte y el alma que pecare, esa morirá. Cristo murió por los pecadores para satisfacer la demanda de Dios, aunque Él no hizo pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia así, al que no conoció pecado, estoy en segunda a los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es verdad que Dios estableció el alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo jamás pecó. Pero Él cargó en la cruz del Calvario, en su propio cuerpo, los pecados suyos y los míos, los nuestros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Si volvemos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, la Escritura continúa expresando lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la Escritura, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, aquí hay una pequeña cláusula aclarando, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote semejante a nosotros en cuanto a la naturaleza, a lo físico, a la apariencia, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal y estuvo sujeto a diferentes pasiones y tentaciones, dice la Escritura, uno que fue tentado en todo como nosotros, pero no obstante con una apariencia humana y un recorrer humano y un nacimiento milagroso, pero humano, natural, como Dios lo estableció el Padre, pero sin pecado. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? Fue necesario porque así tenía que ser. Tenía que morir. Cristo murió por los pecadores para que la demanda del Dios el Padre fuese satisfecha en Cristo Jesús. Hebreos 7:26 nos recuerda lo siguiente. Hebreos 7:26. ¿Por qué tal sumo sacerdote nos convenía?
hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, aunque vivió entre los pecadores y nació en este mercado, vamos a decirlo así, en este cosmos, hablando físicamente, humanamente, en cuanto a su naturaleza humana, por supuesto, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Porque sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Porque a través de la muerte de Cristo Jesús se satisfizo solamente la justicia de Dios. Y porque era el plan divino, aunque no se comprendiera de una manera terrenal. Mire, si vamos a Mateo capítulo 16, recordemos aquellas palabras cuando el mismo Señor Jesucristo les declaró a los suyos. Mateo 16, 21, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos algún par de aspectos interesantes. Digo que era necesario que Cristo muriera sencillamente por la razón o el motivo de que tenía que morir. Ese era el plan de Dios, aunque nuestra mente carnal, humana, limitada y finita no lo entendiera. Así le sucedió a Pedro. El Señor le reprendió y le dijo: Pedro, a ver, tranquilo. Entiendo lo que me estás diciendo, porque no estás poniendo las cosas en lo de arriba, sino en las de la tierra. Es decir, estás pensando de una manera carnal, natural, humana. Tu intelecto no te da más allá para comprender los planes divinos. Pero era interesante porque era el plan de Dios, aunque la mente humana no lo podamos entender en su cabalidad. Le dice el Señor, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Le reconvino. Reconvenir significa censurar a alguien porque ha dicho o ha hecho algo. Así que dice la Escritura que el Señor les comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer y ser muerto. Y Pedro le dijo: Señor, a ver, ven, ¿no te conviene que digas eso? Comenzó a reconvenirle: no lo digas, no tiene caso. Y el Señor le dijo: a ver, pero es que lo estás pensando, lo estás evaluando, lo estás tratando de ver con los ojos materiales y carnales, y no es así. Lo estás tratando de analizar de una manera humana, pero no es así. Te entiendo, tú estás poniendo las cosas, tus ojos en los aspectos terrenales, dice, pero no los estás poniendo en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los caminos de Dios, hermanos, son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que los nuestros. No los podemos comprender. La obra redentora de la salvación, la obra redentora que Cristo llevó a cabo para salvar a la humanidad, es una obra sin igual, que no la podemos comprender, no la podemos entender. Sin embargo, debía de ser así. Era necesario que así fuese. ¿Por qué Cristo declaró que tenía que morir? Número uno. Número dos, fue necesario que Cristo muriera, no solamente porque tenía que morir, número dos, sino porque así estaba escrito. Si vamos a Lucas capítulo 22, el evangelista Lucas nos da un norte, una guía respecto
a las palabras del propio Señor Jesucristo. Lucas 22:37 dicen las siguientes palabras. Lucas 22:37 dice el propio Señor Jesucristo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dice el Señor, tiene cumplimiento. Les dijo el Señor: es necesario. Todavía tengo un poco de tiempo más aquí en la tierra, porque es necesario que transcurra el tiempo, pero es necesario que yo vaya a la cruz, que yo vaya a la muerte, para que se cumpla lo que ya previamente, siglos atrás, se había escrito y fue contado con los inicuos. Y lo aclara el Señor, porque así estaba escrito ya, y tiene que cumplirse. En el capítulo 24, versículo 44 del mismo Evangelio de Lucas, Lucas 24, 44, retoma el tema el propio Señor Jesucristo, una vez habiendo sido crucificado, sepultado, resucitado, y les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, es decir, antes de su muerte, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque era necesario que Cristo muriera, hermanos, porque así estaba escrito. Dijo el Señor Jesucristo: así era necesario porque estaba escrito tanto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, el propio Señor Jesucristo, porque esa era la división de las Escrituras antiguas. Así estaba declarado para nosotros en el Antiguo Testamento. Cristo dijo: así estaba ya profetizado. Se refería el propio Señor indudablemente a pasajes como, por ejemplo, el Salmo número 16, versículo 9 al 11, un salmo mesiánico, el versículo 22, el versículo 69. Se refería seguramente también al pasaje de Isaías, capítulo 52, versículo 14, hasta el capítulo 53, versículo 12. A Zacarías, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 7, profecías, hablando del siervo sufriente de Jehová, del siervo de Jehová. Así estaba escrito. Debió haberles también explicado algunos pasajes medios abstractos que hablaban de su muerte, como Génesis capítulo 3, versículo 15, Números capítulo 21, versículo 6 al 9, Salmos 16, 10 propiamente, Daniel 9, 26. Cristo les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Número uno, porque tenía que morir sencillamente. Número dos, porque así estaba escrito y tenía que cumplirse. Número tres, porque debió haber muerto el Señor Jesucristo. ¿Y por qué murió? ¿Por qué fue a la cruz? Para poder resucitar. Para poder resucitar. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Estamos hablando de una obviedad, claro. Era necesario morir para resucitar posteriormente. No se puede resucitar sin antes morir. Era necesario que padeciese para morir y resucitar. Dice el versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gloria al Señor, que no se quedó el cuerpo de Cristo en la tumba, como muchos en la actualidad decretan y declaran y tratan de comprobar científicamente que han encontrado la tumba del Señor Jesucristo, incluso que han encontrado osamenta. Aunque se levanten escritores o supuestos científicos o historiadores o antropólogos declarando una historia meramente humana de Jesús, el terrenal, el hombre, y declaran cantidad de improperios, de sandeces, hasta de blasfemias y herejías. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario.
nos dice la verdad. Era necesario que padeciese, fuese muerto y resucitara posteriormente. En Juan capítulo 20, versículo 9, Juan 29, nos afirma la palabra de Dios las siguientes palabras en este relato maravilloso de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 9, dice la escritura, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Quiénes? Los discípulos, las mujeres, los hombres que eran seguidores del Señor. Dice que le era necesario que Él resucitase de los muertos. No solamente se habían olvidado de las palabras del propio Señor Jesucristo cuando le crucificaron, ellos se comenzaron a dispersar y por miedo a los judíos se comenzaron a esconder. Fue un discípulo del Señor ahí un poquito de bajo perfil, podríamos decir, el quien bajó el cuerpo y lo llevó a una tumba y prestó su tumba José de Arimatea, y ahí un hombre acomodado, acaudalado socialmente, y le prestó la tumba ahí. ¿Dónde estaba el resto de los discípulos? Vemos también más adelante que cuando él ya resucitó, dice la palabra de Dios que hasta sus hermanos, sus medios hermanos, por usar un término humano, el resto de sus hermanos no habían creído en él, habían olvidado las palabras, no habían puesto atención ni entendimiento a las palabras que les había declarado. Y el versículo 9 nos dice que los discípulos no habían comprendido a cabalidad cierta la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. El mensaje de salvación estaría incompleto si únicamente Jesucristo hubiese muerto y no resucitara, porque las buenas nuevas de salvación incluyen muerte, sepultura y resurrección, como lo declaró y lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y fuese muerto, porque así tenía que ser. Era necesario. Era necesario. Inevitablemente, ineludiblemente, forzosamente tenía que morir. Ese era el plan divino desde la eternidad pasada. No solamente porque tenía que morir para salvar a muchos en su abundante gracia, sino porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento, para poder resucitar, para que todo aquel que creyera en él pudiese tener la certeza, la seguridad de vivir con él, para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. Nuestra fe y nuestra esperanza, hermanos, fueran sin sentido alguno si hubiese una tumba que visitar cada año por no haberse levantado de los muertos. Pero gloria al Señor, que el Hijo del Hombre se levantó de entre los muertos. Murió, fue sepultado, reposó por 3 días, pero la tumba no le pudo contener. Él resucitó, ya lo veremos, si Dios mediante este fin de semana, este inicio de semana. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Era necesario. Usted y yo estamos aquí, hermanos, porque el Señor murió por nosotros, murió por usted, murió por mí. Él dio su vida, Él se entregó por amor a usted, por amor a mí. Todo lo que usted y yo hacemos es por amor a Él. No le estamos pagando lo que Él hizo por nosotros, porque jamás le vamos a poder remunerar o corresponder lo que Él ha hecho por nosotros. Pero estamos aquí por agradecimiento, amén, y recordando lo que Él hizo por nosotros. Démosle gloria al Señor por su muerte,
porque Él estuvo dispuesto a padecer lo que ya se leyó en un principio, al principio del servicio. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció, todo lo que Él estuvo dispuesto a experimentar en carne propia por usted y por mí, para que lo tomemos, para que no lo tomemos para que lo tomemos, quiero decir y corrijo, con la seriedad de vida, usted y yo. Cristianismo vale la pena, porque hubo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros por Él? Debemos de decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí, y amarle más. Que esta noche vayamos a casa amando más a nuestro Señor Jesucristo. Que el día de mañana podamos recordarle y le amemos más. Que estemos más dispuestos a entregarle más de nosotros a Él por el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Él dijo, yo estoy aquí porque es necesario. Él estuvo dispuesto, dice la Escritura. Él no escatimó el ser igual a Dios, dice la palabra de Dios. Él no se aferró a decir, es que yo tengo acá la gloria, yo estoy glorificado, enaltecido. Aquí en la gloria, ¿cómo voy a ir allá a la tierra y tomar un cuerpo semejante al de ellos, al del Creador, al de la creación? Pero no se aferró ni escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despojó de su gloria, no de sus atributos, porque nunca dejó de ser Dios. De la gloria que Él tenía desde la antigüedad, desde la eternidad pasada. Y tomando una forma de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Estamos en deuda con nuestro Salvador, hermano. Estamos en deuda, nunca terminaremos de pagarle. Por más que vivamos para Él día tras día, jamás terminaremos de pagarle y de saldar esa deuda que tenemos. Debemos de amarle más. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos que tenemos una gran deuda con tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos estar presentes en esta tarde, en este culto, y recordar aquel sacrificio que voluntariamente tu Hijo Jesús estuvo dispuesto a realizar, a llevar a cabo como un plan divino desde la antigüedad, desde los años pasados, en la eternidad planeada. Y un día se consumó ese plan de la salvación. Cuando Él vino a nacer, transcurrieron los años y Él murió. La valentía y el pensamiento y el proceder en su humanidad, quiero decir, que estuvo dispuesto a saber que Él iba a padecer y a morir de tal manera que aún así Él estuvo dispuesto a hacerlo y a padecer por amor de nosotros. Padre, gracias por traernos a la memoria en esta tarde a través de los cantos, a través de la lectura previa y a través de estos versículos, Señor, que se han expuesto. El hecho de que le pertenecemos ahora, una vez que hemos entregado nuestro ser al Señor, a tu Hijo Jesucristo, y que le pertenecemos y hemos creído en Él. Permítenos, oh Dios, permítenos, Señor nuestro, amarte más, a vivir más para ti, a ser más agradecidos contigo, a apreciar más lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No tenemos palabras en nuestro lenguaje y en nuestro vocabulario para expresar la gratitud que tenemos por habernos alcanzado en esa vida tan miserable y tan ruin que teníamos sin Cristo. Pero gracias porque hemos tenido un encuentro con la cruz y con aquel que murió en la cruz, nuestro Salvador, y en la suficiencia de esa muerte, de ese sacrificio, es que hoy tenemos la seguridad eterna de la salvación. Permítenos, Señor, decirte con nuestras palabras limitadas y tan cortas, decirte gracias.
Gracias por lo que has hecho por nosotros. Honramos, enaltecemos y te glorificamos en esta noche por tan grande obra y manifestación de tu amor para con nosotros. Sabemos que era necesario y fue necesario. Y si 1000 veces se repite la historia, será la misma declaración. Así será y así fue y siempre será así. Gracias, Señor amado, por amarnos de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús.